esa es la idea principal. Yo trato de tener siempre todo esto eh, tra- más o menos eh, programado, tal como ustedes lo ven, ¿cierto? Con las fechas correspondientes para, para ir viendo, ¿cierto? Qué tanto nos desviamos y tener toda esta parte controlada. Ya, y para no perder más tiempo, ¿cierto? Bueno, podríamos empezar con la clase que está hoy preparada, ¿cierto? Que es vectores y sistemas de fuerza. Voy a comenzar a grabar igual la del miércoles no la he podido subir porque tengo que ahí modificar en realidad tengo que instalar algunos códecs y transformar un poco el video. Yo no uso normalmente, no uso Windows, entonces de repente en algunas cosas de medias se me complican un poco más las cosas. Bueno, a ver, veamos. Recording in progress. Ya. Entonces, voy, no sé, tengo alguna especie de retardo con algunas cosas. Voy a apagar por ahora mi video, porque no sé, creo que se está pegando un poco, no sé, ustedes me pueden decir si es que está un poco lenta no sé. Ya, bueno, la clase anterior, nosotros estuvimos haciendo una pequeña introducción de lo que corresponde a cierta estática. Eso fue un poco de lo que vimos en la clase anterior. Y, ¿cierto? Damos inicio eh, a la parte del curso de estática. Para ello, ¿cierto? Tenemos que primero estudiar los vectores, fuerzas, sistemas de fuerzas a nivel de partícula y después a nivel de cuerpos rígidos. La partícula con el cuerpo rígido, ¿cierto? Vimos algunas características principales que teníamos que tener en cuenta. Cuando hablamos de una partícula, decimos, bueno, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero para satisfacer, ¿cierto? Las condiciones estáticas. Es suficiente con decir sumatoria de fuerza igual a cero. Pero cuando hablamos de un cuerpo rígido, y es un poco de lo que decíamos en la clase pasada, no solamente es necesario que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero, también la sumatoria de momentos tiene que ser igual a cero, ¿sí? Si no, el cuerpo estaría girando, ¿ya? Así que eso fue una de las cosas que comentamos en la clase pasada. Y entonces damos inicio a lo que es sistema de fuerzas. Disculpen, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, profe, súper bien. Ok. Se escucha bien. Entonces, en ingeniería normalmente existen tres cantidades principales, ¿sí? Aquí aparecen nombradas dos solamente, pero estrictamente son tres. Los escalares, un escalar, y ahí hay claros ejemplos, ¿cierto? Masa, densidad, temperatura, son cantidades que nosotros denominamos escalar, ¿sí? Que es una magnitud solamente. Por otro lado, están las vectoriales, que además de tener una magnitud, tienen una dirección, como por ejemplo posición, velocidad, aceleración, fuerza, ¿sí? Son cantidades conocidas como cantidades vectoriales. En ingeniería trabajamos mucho con estas cantidades porque a nosotros nos interesa tanto la magnitud como la fuerza. Hay una tercera cantidad que no aparece nombrada acá, pero que también se utiliza en ingeniería, que es las cantidades tensoriales. Por ejemplo, el esfuerzo, el momento de inercia, son cantidades tensoriales. La deformación es una cantidad tensorial, ¿sí? En algunos casos se puede definir todo como un tensor, pero de distinto orden. Por ejemplo, un escalar se podría decir que un tensor de orden cero, un vector un tensor de primer orden y el esfuerzo un tensor de segundo orden. Por ejemplo, cuando nosotros definimos un escalar, lo definimos simplemente como un número, ¿sí? Por ejemplo, 20 grados Celsius, 20 kilogramos, ¿sí? Es un número solamente, una magnitud, ¿sí? Pero cuando definimos una cantidad vectorial, nosotros necesitamos, además del número, una dirección. Por ejemplo, si hablamos de fuerza, no sé, podremos decir 50 newton a 45 grados, ¿cierto? De la vertical. Y ahí estamos señalando la dirección en la que está aplicada la fuerza. Pero cuando se definen cantidades tensoriales, como el esfuerzo, si ustedes se recuerdan, por ejemplo,
la masa es simplemente un número, no sé, 75 kilogramos. Una fuerza se puede definir, por ejemplo, como eh, un valor de una fuerza como 100 newtons, por ejemplo, y le podemos definir que una dirección, 50 grados, por ejemplo. Nunca nos olvidemos de que cuando nosotros trabajamos con cantidades físicas, siempre tenemos que poner las unidades. Y también, por otro lado, están los tensores, ¿sí? A los vectores muchas veces los definimos y los diferenciamos con una flechita arriba. Y también están los tensores. Ahora, los vectores matemáticamente también se pueden definir eh, como una magnitud en X y una magnitud que está actuando en el eje Y. Y un tensor, que es una cantidad un poco más compleja, en realidad se definen con una matriz. Por ejemplo, el esfuerzo, un esfuerzo en X, un esfuerzo constante en XY, un esfuerzo constante en XZ, un esfuerzo normal en Y, un esfuerzo constante en YZ y un esfuerzo normal en Z. Entonces, en física y en ingeniería tenemos distintas cantidades y ustedes como eléctricos también trabajan con algunas de estas cantidades e incluso también trabajan con estas unidades ya cuando trabajan en realidad con números complejos, fasores, etcétera. Pero en ingeniería, por ejemplo, ingeniería mecánica, normalmente trabajamos con estas tres cantidades. Nosotros en este curso principalmente nos vamos a centrar en esta y vamos a tratar de calcular algunos valores de este tensor de esfuerzo, ¿sí? Pero no lo vamos a ver tanto como una matriz, sino que como cantidades particulares, ¿cierto? De esta matriz. A lo mejor vamos a calcular alguna componente en X, alguna componente constante, etcétera. Ya, entonces para poder trabajar con cantidades, principalmente vectoriales, tenemos que usar mucho el álgebra vectorial, ¿sí? Y en este caso comprender, ¿cierto? Que los vectores no es como sumar números solamente, que es 5 más 5, por ejemplo, sumando números, cantidades, magnitudes, 5 más 5 siempre es 10. En el caso de los vectores, nos interesa tanto su magnitud como su dirección. Y la resultante normalmente es un valor, ¿sí? Que va a depender de la dirección en la que se está aplicando cada una de estas cantidades. Eh, en este caso, el álgebra vectorial nos va a permitir, por ejemplo, una mejor interpretación del fenómeno el fenómeno que estamos estudiando. Eh, yo no sé, me imagino que en física mecánica, sí, ustedes tienen que haber trabajado con vectores, ¿no? Sí, profe. Sí, ya. Sí. Al principio, cuando uno recién empieza a trabajar con todo esto de los vectores se puede volver un poco complejo, pero a medida que uno los va usando y va entendiendo y los va sí, usando y estudiando, ¿cierto? Va comprendiendo mejor, ¿cierto? Cómo se opera con ellos. Entonces, nosotros y ustedes tienen que haber visto ya, ¿cierto? Que la característica de los vectores es que tiene una magnitud y hay ciertas propiedades, ¿cierto? Que se pueden, del álgebra vectorial, ¿cierto? Que se mantienen. Si nosotros tenemos un vector que va en una dirección en particular, por ejemplo, este vector A, ¿sí? Tiene esa dirección, nosotros lo podemos multiplicar por un número, por un escalar, por una constante, por ejemplo, m, ¿sí? Y se multiplica m veces, ¿cierto? Ese vector. Le podemos cambiar el sentido, ¿sí? No la magnitud, solamente el sentido de ese vector si lo multiplicamos por -1, por ejemplo, como el caso que se muestra acá. Es el mismo vector, tiene la misma magnitud, tiene la misma dirección, pero ojo que tiene un sentido diferente. Y por último, también podemos escalar, ¿cierto? O hacerlo menor el vector respecto de su medida original, multiplicándolo por números, por ejemplo, menores que 1, como el caso, ¿cierto?, de 0,5 por A. Entonces, si m es negativo, le cambiamos su dirección. Y por último, si m es menor que 1 y mayor que 0, acortamos o hacemos más pequeña su magnitud. Eh, para sumar vectores,
como les decía, no es como sumar números, como sumar masa o sumar kilos, por ejemplo, o sumar números, eh, eh, ¿cierto? Pesos, etcétera, ¿cierto? Porque peso me refiero a dinero, sino que los vectores tienen una dirección y tienen una magnitud y con eso uno puede calcular un sentido. Entonces, hay distintas propiedades que rigen, ¿cierto?, la operatoria vectorial. Y lo más importante es que cuando nosotros sumamos vectores se cumple la regla del paralelogramo. ¿Sí? Que me imagino que la tienes que haber mencionado en física mecánica, cómo se construye, ¿cierto?, este paralelogramo y cómo yo calculo la resultante de la suma de dos vectores, por ejemplo. También tenemos, ¿cierto?, que los vectores se pueden operar, ¿cierto?, de manera conmutativa y también asociativa. Eh, y básicamente, como les decía anteriormente, si nosotros queremos sumar dos vectores con la regla del paralelogramo, muchas veces tenemos que usar la geometría, ¿sí? La geometría, ¿por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en el caso que tenemos ahí, en la figura, ¿cierto? Está A y B. Estamos sumando P con Q, ¿sí? Y el vector azul que está ahí, que aparece con una línea azul, es la suma de P más Q. ¿Cómo se construye esto? Bueno, normalmente, ¿cierto? Si nosotros trabajamos como una partícula, lo que tenemos realmente es que perdón, sobre el punto A hay dos fuerzas que están aplicadas, una P y una Q. Entonces, para construir la suma, ¿cierto? A partir de la regla del paralelogramo, tenemos que proyectar este mismo vector Q acá y este mismo vector P acá. Y la resultante va desde A hasta la proyección de los vectores. Y ese vector es el vector resultante. Supongamos que está con la letra R. Entonces esto tiene mucho de geometría y aquí es donde siempre les recomiendo a los alumnos que recuerden dos teoremas que son fundamentales para resolver esto a partir de la regla del paralelogramo. La primera es el teorema del coseno. ¿Han visto ustedes el teorema del coseno ustedes en alguna otra asignatura? Sí, sí lo hemos visto un Sí, poco. ¿cierto? Entonces, el teorema del coseno, ¿cierto? Recuerden ustedes que podemos definir un largo de alguno de algunos de estos dos triángulos, perdón, el lado de alguno de estos triángulos. Por ejemplo, ¿cuál definimos? A, B o C. ¿Cuál quieren definir? Sí, sí. Ya. Entonces, C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2A por B por coseno de el ángulo que es opuesto a C, que sería en este caso gamma. ¿Sí? O A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2B por C por coseno de alfa. O B cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado menos 2A por C por coseno de beta. ¿Sí? El teorema del coseno siempre nos va a ayudar, ¿cierto?, a resolver este tipo de problemas eh, y nos simplifican en muchos casos, ¿cierto?, la operatoria. Otro teorema importante que muchas veces se puede utilizar para resolver este tipo de problemas es el teorema del seno, que en este caso, seno de alfa dividido por A es igual al seno de beta partido por B igual al seno de gamma dividido por C. Y también le digo a los alumnos que a veces se confunden, que también vale a la inversa, ¿sí? O sea, A dividido por seno de alfa es lo mismo, ¿sí? Siempre se cumple esta relación.
¿Ya? Y lo otro importante es que muchas veces cuando trabajamos con un sistema rectangular, nunca se olviden, ¿cierto? Bueno, aquí no se aplica tanto, pero si trabajamos con un sistema rectangular, ¿cierto? Si esto es A, esto es B y esto es C, ¿sí? Y esto es teta, el coseno de teta es igual a A partido por C, el seno de teta es igual a AB dividido por C, y la tangente de teta es igual a B partido por A. Sí, son cosas que a veces se confunden, pero traten siempre de recordar esta fórmula, y si no la recuerdan, pueden preguntar igual, ¿sí? No es. Una vez que vayan practicando, ¿cierto? Se van a acordar siempre de estas fórmulas. Entonces, también nosotros los vectores los podemos descomponer. Imaginemos que tenemos un vector f, eh, y los queremos descomponer en dos ejes, ¿cierto? Que están ahí, que se muestran, ¿cierto? Pero ojo que no necesariamente podrían ser dos ejes que son perpendiculares, no necesariamente tiene que ser un eje X y un eje Y, pueden ser, ¿cierto? En una dirección cualquiera. Si este vector f, sí, lo podemos descomponer, sí, si aquí hay un ángulo, sí, lo podemos descomponer y proyectar en este eje que está acá, en este eje, y obtenemos, ¿cierto?, la componente P, y si este F lo proyectamos en el vector que está acá, ¿sí?, obtenemos, ¿cierto?, la componente Q. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño problema, un problema de ejemplo, que nos dicen que P y Q actúan sobre el perno A. Este ejercicio está sacado del BIR, hay muchos ejercicios ahí en el BIR de este estilo, pero que la mayoría son todos muy parecidos, ¿sí? Entonces nos preguntan por la resultante, o sea, la resultante R de la suma de P y Q. Voy a regresar con el video, a ver si es que mejora un poco la... Ya. Ideas entonces para resolver este problema. ¿Se podría aplicar ahí lo que usted mencionó del paralelogramo? Es que esa es la idea. Aquí la idea es tratar de resolverlo con la regla del paralelogramo. Entonces, tenemos dos fuerzas, P y Q, que están actuando sobre el perno A. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es, por ejemplo, podemos dibujar, voy a usar el mismo dibujo que está acá, ¿sí? Usamos proyectamos el vector P donde termina el vector Q, ¿sí? Tratamos de hacer en la misma dirección. Supongan ustedes que es el mismo vector P, ¿ya? Y donde termina el vector P, proyectamos el vector Q. Entonces, la resultante es un vector que va desde E, ¿cierto?, hasta donde se encuentran estos dos vectores. Esa es la resultante. Entonces, si dibujamos este triángulo, que es el triángulo que nos interesa, lo voy a pintar un poco para que te vea cuál es el que quiero. Ese es el triángulo que me interesa. ¿Profe, puede ser cualquiera de los dos triángulos o tiene que ser ese específicamente? Puede ser cualquiera, ¿ya? Si usted quiere, lo puede resolver con el otro. Entonces, si nosotros tomamos ese triángulo, vamos a tener esto, ¿no? Algo así. Eh, no me quedó tan bueno, pero a ver, vamos a tratar de dibujarlo de nuevo.
Esto también se puede hacer de manera gráfica y ustedes pueden ahí resolver esto de manera gráfica y podrían sacar los mismos valores. Ok, entonces, P, ¿cuál sería de estos lados que están acá? La base. P sería ¿Sí? lo que tengo acá. Este lado, entonces, ¿cuánto vale este lado que está acá? Ese sería Pep. 40 newton, ¿o no? 40 newton. Y esto sería Q, que vale 60 newton. Y la resultante está acá, yo no la conozco. ¿Sí? Sí. Entonces, a ver, ¿cuánto vale este ángulo? Lo voy a hacer con otro color. ¿Cuánto vale este ángulo? 20 grados. Ahí sale 20. 20 grados. ¿Y este ángulo cuánto valdría? Se hace la resta con 180, ¿no? ¿O no? No, nada que ver. Eh, este ángulo es la descomposición de, primero, acá tendríamos 20 en esta parte, ¿no? Y en esta parte, ¿cuánto tendríamos? Mejor dicho, también, ¿cuánto vale esta parte? ¿Cuánto vale ese ángulo? El de afuera de 20. No, este que está acá. Lo podemos llamar, a ver, llamémoslo con la letra eh, phi. ¿Cuánto vale phi? 180 menos 20, ¿no? No, no sé. No. Que es la 20. dirección con el ángulo phi es el ángulo con que sale Q, ¿no? Que sería la suma de 20 más 25, ¿sí? Porque ese es el ángulo que tiene con la horizontal, ¿sí? Si este es Q, entonces esto es 20 más 25. ¿Cuánto vale phi entonces? 45. 45, ¿sí? ¿Y phi prima cuánto vale? 135. No, Que perdón, sería no, perdón, me falta, perdón, no es 20, 115. sería 180 menos 45, No, menos 45. Eso es lo que me refería. ¿sí? Y eso sería entonces 135. 135. Entonces todo este ángulo 35. que está acá, ¿cuánto vale? 135. 155. Todo este ángulo que está acá. Ah, más Eh, los 20. más Claro. los 20, ¿sí? Sí. ¿Sí? Le podemos poner a este ángulo, le vamos a poner alfa, ¿ya? Todo este ángulo que está acá lo vamos a llamar alfa. Y alfa, Eso, una consulta. ¿sí? Los 60 newton que dejaste reflejado acá en el lado derecho, solo es Los por de Q, la ley, claro, los Q. ¿sí? Entonces, alfa sería 135 más 20, o sea, 155 grados. Entonces, con esto ya tenemos todo para calcular cuánto vale R. ¿Por qué? Porque tenemos el valor de los lados de los lados, en este caso, de los otros lados, en este caso sí, y tenemos el ángulo opuesto a la resultante, que es la que queremos calcular. Entonces, ¿qué teorema podríamos utilizar para calcular la resultante? Coseno, pues si tenemos alfa. Exactamente, tenemos todos los lados, Teorema ¿cierto? del coseno. Y tenemos el ángulo opuesto también al valor que queremos calcular. Entonces podríamos decir que r cuadrado es igual a 60 al cuadrado
más 40 al cuadrado menos 2 por 40 por 60 multiplicado por el coseno de 155. 155 grados. O sea, R es igual a la raíz de 60 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 2 por 40 por 60 por coseno de 155 grados. Uno de los requisitos que siempre pongo en las clases que tienen que ir con calculadora, ¿sí? Porque siempre lo trato de mencionar en las primeras clases, quizás se me pasó. Tratar de siempre estar ustedes con su calculadora para poder ir corroborando los valores y ver cuánto les da. En este caso, ¿cuánto les dio? Si lo pueden calcular o tienen algo a mano, si no. Bueno, creo que R sería la raíz de. A mí por lo menos me dio 96.7. No sé si está Ya. mal ¿A de que Dios. le dio otra cosa? 96. Entonces, ¿con cuántos decimales trabaja usted, profesor? Mire, normalmente lo puedo escribir con 2 o 3 decimales, pero siempre les recomiendo que las calculadoras ustedes científicas en general pueden trabajar con todos los decimales, eh, pero pueden guardar variables y pueden ir trabajando siempre con todos los decimales, pero con 2 o 3 está bien. Ah, ya. Ah, ya. No, pero es que ninguno cambió. Era 73, pero no sé, 7 da igual. No. Yo, con el teléfono. A ver, ¿cuánto me da? Tengo la raíz de 60 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 2 por 40 por 60 por coseno de 155. 97.72 me dio. ¿Cuánto le dio, profe? Disculpe. No, 97.72 o 73 en realidad. no sé en qué estuvo la diferencia. No es mucho. A ver si se puede ver. Ah, ya. Sí, se ve. Profesor, los números los mandó tal cual a la calculadora, ¿cierto? Sí, así, mira. Ahora esta calculadora que yo uso es una que le puse al celular, que es una Casio, no me acuerdo qué modelo Casio es esta, pero yo les recomiendo, igual, hay unas Casios que son bien buenas y que traen esto. O sea, esta es como una copia de una Casio, ¿no? Pero traen estos modelos, no sé si lo pueden ver ustedes en la cámara, Sí. que son para resolver sistemas de ecuaciones de 2, 3, 4 incógnitas o ecuaciones de segundo grado, etcétera. Nosotros normalmente vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones puede ser de 2 o 3 incógnitas, pero lo bueno es que este sistema ustedes no se estresan en despejarlas, sino que escribe el sistema de ecuaciones y lo resuelve. ¿Sí? En cursos pasados que he hecho, normalmente a veces damos unos minutos también al final de la clase para yo enseñarles a usar las calculadoras para resolver sistemas de ecuaciones, etcétera.
Así que igual yo les recomiendo, a veces hay algunas clases que son bien buenas, porque siempre les digo a los estudiantes, miren, usted tiene que pensar en tratar de plantear correctamente el problema. Ya la parte de resolver el sistema de ecuaciones, que se equivoque ahí no es la idea, y que pierda tiempo resolviendo un sistema de ecuaciones, no es la idea. Entonces la idea es que ustedes puedan saber usar sus calculadoras y puedan resolver correctamente el sistema. Profesor, Sí, disculpe que quedé con, o sea, igual, se supone que no es de la clase, pero quedé con una duda respecto a la calculadora. Lo que pasa es que a mí me da lo mismo que usted, pero anteriormente probé 3 veces poniendo, por ejemplo, el 60 elevado al cuadrado, bueno, un gran paréntesis que abarcara todo, y sí, por cada operación, digamos, 60 elevado al cuadrado entre paréntesis más 40 elevado al cuadrado, eso entre paréntesis, menos, y abro paréntesis, todo lo que viene después cierro paréntesis. Y sabe que me dio las 3 veces de error. No, no me puedo haber equivocado las 3 veces con los dedos. tiene que tener cuidado muchas veces con los paréntesis, si es que los cerró correctamente. Porque si no lo cierra correctamente, le va a quedar ese error de sintaxis, le va a decir. Y Sí, probablemente a lo mejor si le decía un error de sintaxis es porque no cerró los paréntesis. ya, me voy a asegurar. Sí. Profe, ahí me dio Sí. 97.73. Es que no le puse 55, le puse 50 grados. Sí, fue Ah, error. ya, pues Ahí me dio. Sí. ya. Qué bueno que le dio entonces. Veamos ahora eh, el resultado. Lo tenemos, sí. Pero el resultado como está incompleto, porque por ahora solamente calculamos la magnitud de R, ¿no? Claro, ¿Y cuál sería la dirección de R? positivo. O sea, No, pues la dirección es un ah, ángulo. perdón. Entonces nosotros R, podríamos nosotros calcular este ángulo beta, y la dirección sería los 20 grados más beta, ¿no? Ah, Sí, sí. porque la dirección nosotros la estamos midiendo a partir de este eje. Este eje sería nuestra referencia, que ahí es donde nos dieron los 20 grados. Entonces, por ejemplo, podríamos calcular beta. ¿Y cómo podríamos calcular beta de manera simple? Con el teorema del seno. Porque tenemos el lado opuesto y tenemos todos los lados. Entonces podríamos decir, el seno de beta dividido por 60 es igual a R dividido por el seno de 155. Entonces el seno de beta es igual a 60. Perdón, me equivoqué en formularlo, perdón. Ojo, cuidado acá. Si el seno va arriba, todo va arriba. Perdón acá. Seno de beta, seno de 155 dividido por R. Ahí sí. 60 dividido R por el seno de 155. Y a ver, veamos cuánto me da el seno de beta. Seno de beta, bueno, 60 dividido los 97.73. Ahora usé solo dos decimales y lo multiplico por el seno de 155. Bueno, el seno de beta me da 0.259. Eso igual tiene mucho sentido. Primero porque es menor que 1, ¿sí? Si nos diera un seno o un coseno, ¿cierto?, mayor que 1, estaríamos en problema porque eso no tendría solución. Entonces ahora voy a tomar el seno a la menos 1 y me dice que beta, ¿calcularon ustedes beta? Sí, igual da ¿Cuánto es? 259, y después Sí, tiene que hacer el seno a la menos 1 de esos 0,259, y ahí me da que beta son 15 grados. Por lo tanto, la dirección de la fuerza R, ¿cierto?, que está calculada sería 20 más 15 grados. O sea, la dirección serían 35 grados, ¿no? Por lo tanto, la solución completa a este problema sería que R es igual a 97.73 newton con una dirección de
35 grados. Entonces, es de mucha geometría esto si usamos la regla del paralelogramo. Ahora, si ustedes, por ejemplo, comprueban este ejercicio de forma gráfica, no sé, en AutoCAD, imagínense, lanzan una línea de 40 milímetros, 40 lo que sea, en un ángulo de 20 grados, y después a partir de eso, ¿cierto? Lanzan otra línea con un ángulo de 45 grados de 60, y después unen, ¿cierto? Desde el inicio hasta el final, van a encontrar que el valor de esa línea final van a ser 97.73 y el ángulo van a ser 35 grados. Entonces esto también es bien gráfico, ¿sí? ¿Alguna duda con el ejercicio? Profe, yo tengo una duda, pero igual es casi al principio del ejercicio, no sé si puede ser. Diga cualquier cosa. Ya, lo que pasa es que, ya, cuando, cuando usted puso, que preguntó el ángulo, el de que le dio 45, 20 más 25, ¿cierto? Sí. Ya, yo entiendo por qué, por qué es 20. O sea, perdón, sí, po, pero no sé por qué metió el 25 ahí. Mire. Me confundí un poco, ¿no? Mire el problema, ya está medio pintado, pero tratemos de ver atrás de estos colores. Me dicen que P, sí, que P, que está acá, tiene un ángulo de 20 grados con la horizontal, ¿Mm? Sí. pero después Q me dice que tiene 25 grados, pero no con la horizontal, sino que el ángulo que me muestran ahí, 25 grados, es el ángulo que hay entre P y Q, ¿no? Sí. Entonces, con la horizontal, no con respecto a P, respecto a la horizontal, ¿cuánto mide ese ángulo? La suma de 20 más 25. Eso Ah, ya. es lo que mide este ángulo, desde la horizontal hasta Q. Ah, ya. No, ya lo entendí. Es que estaba viendo otra cosa, yo ya nada que ver. Ya vale, ya, ya. Ya, ahora lo entendí. Y esos son los 45 grados. Claro. Ahora, 180 menos 45 nos da 35. Pero tenemos que sumarle los otros 20 para poder completar, ¿cierto?, todo ese ángulo. Y de ahí, ¿cierto?, sacamos que alfa es 155. Eso. Sí. Muchas ¿Alguna otra gracias. duda? Gracias, gracias, gracias. Va, continuamos. Bueno, una de las formas entonces que vimos, ¿cierto?, para sumar vectores es el uso de la regla del paralelogramo. Pero muchas veces las fuerzas van a estar o van a tener una descomposición eh, rectangular. ¿Qué significa eso? Que van a estar, ¿cierto?, en función de los ejes cartesianos, ¿cierto?, que puede ser en el plano o en el espacio. Eso quiere decir que un vector va a tener una componente, ¿cierto?, que va a estar relacionada a el eje X, una al eje Y y otra, si trabajamos en el espacio, al eje Z. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que nosotros tenemos un vector A, como el de la figura. Nosotros tenemos este vector A que está acá. Ahora, ese vector A está en el espacio. Si nosotros definimos un sistema de referencia rectangular como el que está ahí en la figura, nosotros vamos a poder proyectar ese vector en los distintos ejes. Si nosotros lo miramos, ¿cierto?, y lo proyectamos hacia el eje X, esa va a ser la componente en X de la fuerza. Si ese vector después lo proyectamos en el eje Y, va a ser la componente en Y de la fuerza. Y si lo proyectamos en Z, va a ser la componente en Z de la fuerza.
Y para ello existen tres ángulos que se conocen como cosenos directores. Y esos cosenos directores son los que nos permiten proyectar esa fuerza en los distintos ejes. Y ahí se muestra, por ejemplo, alfa, que es el ángulo que hay entre el eje X y el vector A. El ángulo beta que hay entre el eje Y y el vector A. Y el ángulo gamma, que es el que hay entre el eje Z y el vector A. Entonces, si nosotros calculamos la componente de A en el eje X, tendríamos que decir que es la magnitud de A por el coseno de alfa. O, no, perdón, sí, por el coseno de alfa. Si queremos calcular la magnitud en Y, es perdón, de A en el eje Y sería la magnitud de A por coseno de beta, y la componente en Z sería la magnitud de A por el coseno de gamma. Y nunca olvidar que si tomamos las tres componentes, la resultante entonces, A, la magnitud de A es igual a la raíz de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado más la componente en Z al cuadrado. Eso es muy importante a la hora de trabajar con la descomposición en las coordenadas rectangulares. Normalmente nosotros trabajamos en el plano. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener un eje X y un eje Y. Y probablemente vamos a tener una fuerza que va a ir en una dirección en particular que está en el plano. Y muchas veces nos van a dar solamente este ángulo. Entonces, si nosotros queremos calcular la componente en el eje X de la fuerza, simplemente es decir F, la magnitud de F, por coseno de teta. ¿Sí? Porque ahí proyectamos F en el eje X. Si queremos calcular la componente en Y, podemos decir que es F por el coseno del ángulo que hay entre el eje y la fuerza. Pero como tenemos teta, simplemente proyectamos F en el cateto opuesto y eso sería seno de teta. Y eso, ¿cierto? Nos permite proyectar F acá. Y también se cumple que la magnitud de F es igual a la raíz de Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Algunas veces también es conveniente expresar un vector A, ¿sí? O un vector F, o un vector R, lo que sea, como un vector unitario también. ¿Qué significa? Sí, ¿qué significa que un vector sea unitario? Que tiene una componente. No, si No. todo va a tener una componente, pero que sea unitario, significa que la magnitud va a ser 1. ¿Sí? Y es muy importante porque si tiene una magnitud 1, lo multiplicamos por cualquier otro vector y no va a modificar su valor, pero va a proyectarlo y nos va a dar una dirección. Entonces, para calcular un vector unitario, se usa la fórmula que está acá. Muchas veces también se utiliza la letra lambda, es donde decimos, bueno, al vector f lo dividimos por, perdón, me equivoqué acá, el vector f lo dividimos por su magnitud. Por ejemplo, supongamos que tenemos la siguiente fuerza, 3i más 4j en Newton. Después voy a tocar el tema, iba a tocar después el tema de los vectores unitarios i y j, pero
supongamos que lo voy a denotar de otra forma, porque esto lo voy a expresar después. Supongamos que tenemos un vector fuerza 3,4 newton. 3 en la componente en X y 4 en la componente en Y. ¿Cuánto vale la magnitud de F? Sería la raíz Cinco. de 3 al Creo cuadrado. 3, 4, Sí, 5. 5 newton. Esa es la magnitud de F. Entonces yo puedo crear un vector unitario como el vector 3,4 dividido por 5. Eso quiere decir que eso sería 3 quintos más 4 quintos. ¿Sí? Ese vector normalmente, como está representado ahí, no tiene, es adimensional. Perdón, no es más, es aquí una coma. Entonces, ese vector, si yo calculo ahora la magnitud de ese vector, ¿cuánto me debería dar? 1. 1. Ahora, ¿para qué se usa eso? En el área de la mecánica, sí, sobre todo en la mecánica rígida, es muy útil porque yo calculo básicamente la dirección en la que va ese vector f. Tengo un vector con magnitud 1, pero que tiene la misma dirección que f. Y otra definición importante es la de los vectores unitarios. Los vectores unitarios, ¿trabajaron ustedes con vectores unitarios en alguna otra asignatura? Sí. ¿Sí? ¿Cierto? Apuntan en la dirección de los ejes coordenados, pero tienen una magnitud, ¿cierto? Bueno, que la suma, o sea, no afectan o más bien nos dan la dirección, ¿cierto? En el eje X. Como dice ahí la definición, o en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Como dice ahí, los vectores unitarios IJK son de uso particular y están dirigidos a lo largo de los ejes coordenados de un sistema rectangular de referencia y corresponden a las direcciones X, Y y Z. O sea, el vector unitario Y apunta en la dirección X, el vector unitario J apunta en la dirección Y y el vector unitario K apunta en la dirección Z. Entonces, si por ejemplo nosotros quisiéramos definir la fuerza con la que trabajamos recién de manera vectorial, como está aquí, sería la componente en X multiplicada por Y más la componente en Y multiplicada por J. Y si nosotros calculamos el vector unitario, sería 3 quintos Y más 4 quintos J. Y este no tiene unidades porque si el vector F ya era Newton y lo divido por la magnitud de la fuerza que está en Newton, este vector queda adimensional. Hay una definición muy interesante en el área de el álgebra vectorial, que es la del producto punto. El producto punto muchas veces es una definición, ¿cierto?, matemática a nivel escalar, pero que en el área de la física se puede representar, por ejemplo, el trabajo. ¿Sí? El trabajo es una fuerza. Nosotros multiplicamos la fuerza por un desplazamiento y ambos, ¿cierto?, tienen que estar en la misma dirección y de esa manera, ¿cierto?, se obtiene el trabajo. En el caso del álgebra vectorial, acá lo que hacemos nosotros por definición o de matemática vectorial es que si nosotros multiplicamos dos vectores A punto B, esa es la definición del producto escalar, el producto punto. Es la magnitud de A, como está acá, la magnitud de B multiplicados por el coseno de alfa. ¿Qué es lo que es alfa? Es el ángulo que existe entre ambos vectores. Yo tengo el vector B que va en una dirección, el vector A que va en otra dirección, y si yo multiplico la magnitud de ambos y los multiplico por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, finalmente obtengo, ¿cierto? Es básicamente la proyección de un vector sobre el otro. Si nosotros en el problema anterior hubiésemos querido calcular el producto punto entre P y Q,
tendríamos que multiplicar ambas magnitudes, 40 por 60, y lo multiplicamos por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, que sería 25. Eso es básicamente el producto cruz. Por definición, entonces, definición de trabajo, se define como el producto de la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento multiplicada por el mismo desplazamiento. En física mecánica, ustedes vieron la definición de trabajo, que era como fuerza por distancia, ¿no? ¿Vieron esa definición de trabajo? Una fuerza por una distancia, un trabajo mecánico. No recuerdo yo, profe, a lo mejor no sé si mis compañeros me Por ponen. ejemplo, yo tengo un bloque y le aplico una fuerza, imagínense una fuerza en esta dirección. Ah, sí. Y este bloque se mueve en una dirección X en este caso. Imaginemos que yo le aplico esa fuerza y se mueve una distancia D. Yo puedo calcular el trabajo de esa fuerza como la fuerza por la distancia, pero por el coseno del ángulo comprendido entre la fuerza y la distancia. Supongamos que esto es teta, por el coseno de teta. Si la fuerza es paralela al desplazamiento, imagínense que yo aplico una fuerza paralela en esta dirección, ¿cierto? O sea, en la misma dirección del desplazamiento. ¿Cuánto vale teta? 90. No, va en la misma dirección, vale 0 grados. Entonces, Chuta. sería el coseno de 0. El coseno de 0 es 1, entonces No. queda fuerza por distancia. ¿Y qué pasa en el caso otro extremo? Imaginemos que la fuerza ahora es perpendicular acá, acá. Si yo imaginen que aplico esta fuerza que está acá. ¿Cuánto vale teta? Ahí sí vale 90, pero el coseno de 90 es 0. Entonces, esta fuerza no ejerce trabajo. Y efectivamente, pues esa fuerza no estaría ejerciendo trabajo para moverla una distancia, esa distancia D. Dos vectores, fuerza y desplazamiento, se emplean para obtener un escalar, que en este caso es el trabajo. Esta es una definición también muy importante. Cuando nosotros decimos que hacemos el producto escalar entre dos vectores, o el producto punto entre dos vectores, el resultado no es un vector, sino que es una magnitud, ¿ya? Si nosotros multiplicamos dos cantidades vectoriales, producto punto, lo que obtenemos es un escalar. Ya no es un vector, sino que es un escalar. Aquí hay algunas otras propiedades del uso de los vectores, ¿cierto? Si nosotros usamos el producto punto entre dos vectores que además están multiplicados por un escalar, m y n, simplemente podemos multiplicar m, n y después multiplicarlo por el producto escalar entre a y b. El producto escalar es conmutativo, o sea que a por b es lo mismo que b por a. También se pueden hacer operaciones distributivas con el producto escalar. Si nosotros tenemos la suma de b más c, y eso está con el producto punto por a, podemos calcular esto como a punto b más a punto c. Por propiedades importantes del producto escalar, y que a los alumnos normalmente se les olvida en algún momento esto. I punto i es 1. De esa misma manera, j punto j es igual a 1 y k punto k es igual a 1. Por el contrario, i punto j es 0, i punto k es 0, i punto k es 0, j punto k también es 0. Si nosotros tenemos dos vectores en coordenadas cartesianas, a y b, el producto punto entre a y b, simplemente ax por bx, ai por bi y az por bz. Y si ustedes se fijan, aquí ya se perdieron los i, los j y los k, porque i punto i es 1, j punto j es 1 y k punto k, perdón, es 1. Entonces, todo esto que tenemos acá, este resultado, es un escalar, ya no es un vector.
Hay otras operaciones también importantes en el área de la álgebra vectorial, que es el producto cruz. ¿Vieron ustedes en alguna otra asignatura el producto cruz? Mm. Sí, creo que eso da un vector, Eso sí da un vector. ¿Y cuál es la característica de este vector? que es cuando, que es otro vector. Sí. O sea, Sí, perdón, no recuerdo, profe. La, pero la es ciencia. perpendicular a los otros dos vectores. O sea, si yo tengo el vector A en esta dirección y tengo el vector B en esta otra dirección, el producto A cruz B es perpendicular a los otros dos vectores. Sí, ahí me quedo medio feo nomás, pero por ejemplo, si yo tengo el vector X en una dirección y lo represento con la letra Y, y tengo el vector Y en el otro vector y lo represento, voy a poner las representaciones con Y, J. Si yo digo Y cruz J, el resultado de eso es un vector en K. ¿Ya? Quiere decir que el producto cruz entre dos vectores es un vector perpendicular a los otros dos. Y esta definición es clave cuando veamos momentos, porque el momento de una fuerza es R cruz F, el producto cruz entre un vector distancia, cruz, un vector fuerza. Podemos calcular la magnitud de F también, ¿ah? ¿Verdad? O de C, en este caso. Y por el contrario al producto punto, la magnitud de C es la magnitud de A multiplicado por la magnitud de B por el seno que hay entre ambos vectores. Eh, el producto cruz no es conmutativo, ¿ah? Cuidado. A cruz B no es lo mismo que B cruz A, ¿sí? Sino que aparece un menos acá. ¿Ya? Muchas veces se puede calcular el producto cruz entre dos vectores con esta determinante. ¿Sí? Eso quiere decir que para calcular este vector, bueno, lo primero es decimos, vamos a calcular la componente en I, tapamos esto y multiplicamos A por BZ, ahí por BZ, menos la multiplicación cruzada acá, BI por AZ. Después calculamos la componente en J, pero eso le tenemos que poner un menos por una fórmula, es una fórmula que no, es un menos 1 elevado a un número que depende del valor que estamos calculando, pero apréndanse aquí que es menos J, yo tapo acá y multiplico eso por eso y eso por eso, hago esa multiplicación cruzada, y ahí tengo eh, AX por BZ menos AZ por BX. Y después la componente en K, lo mismo, tapo acá, y sería eso menos eso por eso. Entonces ahí están todas las componentes del producto cruz. Importante entonces también saber de que I cruz J es K, J cruz K es I y K cruz I es J. Yo siempre le enseño este reloj a los estudiantes, que es bastante práctico. Dibujamos I, J, K, hacemos esto en un sentido horario y les digo, I cruz J nos da K, J cruz K nos da I, K cruz I nos da J. Si vamos en el sentido contrario a las flechas, J cruz I nos da K, pero como vamos en el sentido contrario, sería menos K. K cruz J es menos I y I cruz K es menos J. Ahí después vamos, cuando veamos momentos, ¿cierto? Vamos a repasar todas estas operaciones. Acá,
las componentes de la fuerza nos piden. ¿Cuáles son las componentes de la fuerza de 1000 libras que se muestran en la figura a lo largo de las direcciones coordenadas que se indican? O sea, tenemos acá los ejes X, Y y Z. Y la idea sería escribir esa fuerza de 1000 libras de manera vectorial. Entonces, muchas veces, vamos a enfrentarnos a este tipo de problemas, donde vamos a tener una fuerza que va a estar dirigida en una dirección en particular, como se muestra ahí, pero tenemos que calcularla de manera vectorial. Entonces, este tipo de ejercicio se resuelve de la siguiente manera. Normalmente vamos a hacer un vector que vaya desde la posición de donde parte la fuerza hasta donde termina, que es acá. Ahora, nos dicen que la fuerza es de 1000 libras, pero nos dan estas dimensiones, 10, 2, 4. No están con unidades, ni tampoco representan alguna cantidad física probablemente. A lo mejor podría ser una distancia, tendrían que haber dicho que es metros, o pies, o pulgadas. Pero tenemos las relaciones, la relación que existe en todas las coordenadas. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a tener un vector que va a ir desde el 0, 0, 0 hasta en el eje X. ¿Cuánto se mueve? ¿Cuánto vale la coordenada en el eje X? 10. Mm, No, el 10 está paralelo al eje mm, X o al eje Y. El 10 al para Y, al eje Y. el Ya, y X en el sería. eje, Pero X no se mueve. si el 0 de X está acá y el vector termina acá, es esta distancia, ¿no? Esta Ah, es la distancia en X. sí, claro. Esa Esta es la sería la substante distancia en Z entre, claro, y esta de sería la Z y de distancia. X. O sea, tendríamos Porque un vector R que se mueve 2 en Y, o sea, ni, claro. 10 en J y 4 en K. Todos positivos porque se mueve hacia los positivos en todos los ejes. ¿Sí? ¿Dónde está acá, profe? ¿Dónde está ¿Ah? acá? ¿Dónde está acá? K es la dirección en Z y esta está Ah, acá, 4 es la dirección que se mueve, es lo que se mueve en Z. ok, ya. Entonces, una, un método fácil de calcular, ¿cierto?, esta fuerza de manera vectorial es usar lo que yo les decía antes, un vector unitario. Podríamos escribir una fuerza como el valor de esa fuerza que nos dan en el problema, que son 1000 libras, por un vector unitario que tenga la dirección señalada. ¿Cómo calculamos ese vector unitario? Bueno, hacemos un R que va desde el origen hasta el punto que nos indican y lo dividimos por la magnitud de R. Por lo tanto, la fuerza de manera vectorial va a ser la magnitud de la fuerza multiplicado por R y dividido por la magnitud. Ahora, este no es un producto punto, es una multiplicación, porque esto es una magnitud, la fuerza es una magnitud y R un vector. ¿Sí? El de abajo es R, no es F, por si acaso no se vayan a confundir. Ya tenemos R, entonces tenemos que calcular la magnitud de R. ¿Cuánto vale la magnitud de R? Sería la raíz de 2 al cuadrado más 10 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿sí? Sería la raíz de 4 más 100 más 16. Sería la raíz de 120, ¿no? Sería 10.95. 10.95. No le voy a poner unidades porque aquí no nos dan las unidades de ese 10, 2 o 4. Entonces la fuerza de manera vectorial sería 1000 libras dividido por 10.95 multiplicado por 2i más 10j más 4k.
¿cierto? Sería entonces, esto lo voy a poner acá una línea porque no es de lo que... F entonces sería 91 puntos, 91.28. pero sí, lo pongo, tengo como 91.32 por 2i más 10j más J. 4. No. Y ahí podemos calcular cada una de las componentes. ¿Sí? Sí. Sí. Ahí se multiplican en forma conmutativa. Sí, 2 por 91.32 serían 182.64i más 913.2j y más 4.91.32. O sea, serían 365.28K. Pero esta sí tiene unidades, estarían en libras. Entonces el resultado de eso sería esta fuerza que está acá. Si ustedes calculan el módulo de esa fuerza, ¿cuánto debería dar? ¿Cuánto debería dar el módulo de la fuerza? La raíz de 182.64 al cuadrado más 113,2 al cuadrado más 365,28 al cuadrado. ¿Cuánto debería dar? A mí me da 1000.36. Ya, tendría que ser 1000, ¿cierto? Hay unos 1000. decimales Ah, más, ya. unos decimales menos, pero Yo. debería ser 1000. ¿Por qué? Porque 1000 es la fuerza. Miren acá lo que hicimos. Nosotros dijimos la fuerza vectorial F va a ser la magnitud de F. ¿Cuánto vale la magnitud de F? Vale 1000. Y lo vamos a multiplicar por un vector unitario. Y ese vector unitario, lambda, ¿cuánto era la magnitud de ese vector unitario? Como su nombre lo dice, un vector unitario, la magnitud es 1. Entonces estamos multiplicando un 1 por un 1000. Entonces la magnitud de eso debería ser 1000. Tan solo que ahora lo tenemos completo como un vector, porque tenemos su dirección, sabemos hacia dónde se dirige y cuáles son, en este caso, cuál es su dirección. ¿Sí? Se entiende la diferencia entre manejar la fuerza como un escalar, como decir 1000 libras, a decirlo o a escribirlo como una fuerza vectorial, el hecho de decir que su componente en el eje X es 182,64, su componente en Y es 913,2 y su componente en Z es 365,28. Entonces, esa es la forma en general en cómo trabajamos con los vectores. Esto no lo voy a hacer, no lo voy a hacer eso tampoco. Y deberíamos entrar al concepto de fuerzas. Volvamos un poco al primer ejercicio que hicimos. Este ejercicio. ¿Qué tal si este lo resolvemos de manera utilizando las componentes? ¿Sí? Utilizando la descomposición rectangular de los vectores. Si hacemos la descomposición vectorial de los vectores, podríamos escribir el vector P como 40 por coseno de 20 en I más 40 por seno de 20J. Y el vector Q lo podríamos escribir como 60 por coseno de 45 en I más 60 por seno de 45J. Entonces, si calculamos
P más Q de manera vectorial con sus componentes rectangulares, tenemos que el vector resultante sería 40 por coseno de 20 más 60 por coseno de 45, todo esto en el eje Y, más 40 por seno de 20 más 60 por seno de 45 en J. Entonces, si calculamos la resultante, vamos a tener 40 por coseno de 20 más 60 por coseno de 45, 80.01 en el eje Y, más 56.1 en el eje J, y eso está en Newton. ¿Sí? 80.01 en Y y 56.1 en J. Si calculamos la magnitud de R, sería la raíz de 80 al cuadrado más 56.1 al cuadrado. Y eso sería 97.71 Newton, que es lo mismo que nos dio acá. Si calculamos la dirección de R, podríamos decir que la tangente de teta es igual a la componente en Y dividido por la componente en X, o sea, 56,1 dividido 80.01. O sea, teta es la tangente a la menos 1 de 56.1 dividido 80.01. ¿Cuánto vale teta? 35 grados medios. Los mismos grados que estaban acá. Entonces, podemos usar la regla del paralelogramo o trabajar con las fuerzas con sus componentes rectangulares. Y vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, lo dejamos hasta aquí por hoy. Y la próxima clase empezamos con fuerzas y equilibrio de la partícula. Profe, gracias. Profesor, Aquí, sí, dígame. una consulta con todo respeto. ¿Hoy día pasó más rapidito porque esto ya lo sabemos? ¿O siempre pasa así de rápido? Lo que pasa es que sabe que fue un poco intenso. Lo entiendo, pero porque lo Ah, vi en realidad. ah, No vimos en sí, física. Aquí. probablemente fue un poco más intenso y para tratar de cumplir con los contenidos del programa. Ya. Pero la próxima clase deberíamos centrarnos, perdón, en equilibrio de la partícula. Y hoy, si ustedes se fijan, tratamos de ver las distintas operaciones vectoriales, las distintas formas, eh, y trato de ceñirme al programa. Obviamente, si ustedes tienen dudas, cualquier cosa, me hacen saber o quizás podemos ahí programar algo más, algunos ejercicios eh, para tratar de ir comprendiendo de mejor manera esto. Ahora, yo les recomiendo, sí que, o voy a tratar de buscar algunos ejercicios para darle algunas propuestas de ejercicio para que los vayan resolviendo y vayan soltando un poco la mano en esto. Es tremendamente importante que ustedes practiquen, porque es la única forma, desde mi punto de vista, disculpen, o es como yo lo aprendí, ejercicio, un poco haciendo ejercicio y ahí se va uno acostumbrando, ¿cierto?, al manejo de vectores. Sí, Ahora, entonces si lo tienen va dudas, como incorporando, de verdad. Lo va naturalizando, digamos. sí, 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 eso es importante. Entonces, para la próxima clase, nosotros vamos a comenzar con fuerzas
y con el equilibrio de partículas. Pero aquí tengo en 3 dimensiones. Yo creo que voy a cambiar este ejercicio y vamos a centrarnos en 2 dimensiones. Este ejercicio está en 3 dimensiones, entonces a veces puede ser un poco confuso de entender al principio. Así que eso, voy a cambiar ese ejercicio. Eso, si tienen cualquier duda, igual no duden en escribirme al mail o ahí lo vamos viendo. Ya, profe. Voy a detener la Recording grabación. stopped. Me pasé por mucho, ¿no? Ah, no, ya justo estábamos terminando, qué bueno. Ahora a las 5:10 tienen su última clase, ¿no? Sí, señor. Ah, ya. Bueno, ánimo nomás. Yo, chuta, Gracias. disculpa. No, yo tengo el calendario. Lo que pasa es que tengo un problema el próximo sábado. Tengo un viaje a Santiago que lo tenía programado hace harto tiempo y el horario me lo dieron hace muy poco. Y tengo que ver cómo lo hago el próximo Recording in sábado, progress. Recording stopped. Recording in porque voy a estar en progress. Santiago. Entonces, la idea Recording es que no stopped. Re- afectar recording su stop. Recording stopped. calendario. Recording in